Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos y a la sazón de la diversidad, porque hoy hablamos de las candidaturas LGTBI en Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 11 de septiembre. 135 candidatas y candidatos de la población LGTBIQ+, están en los tarjetones para las regionales de octubre. Este es un salto enorme que muestra la evolución del movimiento y de las formas de votar de los electores. Para que tenga una idea, las 135 de este año son el doble de lo que hubo en 2019, pero solo hasta hace 15 años hubo una primera victoria electoral para esta comunidad. Ahora ya hay congresistas, diputados, concejales y alcaldes, y no solo en Bogotá. De todos modos, la violencia política y la estigmatización continúan. Hoy hablamos de la evolución del tarjetón, de las principales victorias políticas y de por qué estas candidaturas están en todo el espectro político. Wilson Castañeda es el director de Caribe Afirmativo, una organización clave para la veeduría, sobre todo de la política y de la protección de la población LGTBIQ+, no solo en el Caribe, sino en todo el país. Wilson, gracias por pasar por acá. Gracias a ustedes por invitarme y gracias por este interés en saber cómo van las agendas de los grupos históricamente discriminados y excluidos en el proceso electoral. Haznos un panorama general de estas candidaturas que estamos viendo en estos tarjetones con 135 aspirantes hasta ahora que ustedes tienen reportados. La realidad nos ha demostrado que históricamente a las personas LGBTIQ+, que querían participar en política se les negaba el aval o se les exigía ocultar su orientación sexual, identidad o expresión de género como contraprestación para recibir el aval. Por eso demostramos que es importante la visibilidad como una estrategia afirmativa y valoramos estas candidaturas. Si bien desde este año se vienen fabricando estas candidaturas abiertamente LGBT, solo hasta el año 2009 vamos a tener la primera candidatura ganadora abiertamente LGBTIQ+, que se consigue en Bogotá, en Chapinero, con un edil abiertamente gay, que es Sebastián Romero. Si ustedes miran el espectro, tenemos candidatos de todos los partidos políticos. Mayoritariamente en este momento tenemos las candidaturas concentradas en el Partido Verde, en la Colombia Humana y en el Partido de la Dignidad, en el Movimiento Político de Dignidad, pero hay candidaturas en el Partido Liberal, en el Partido Conservador, en el Centro Democrático, en Cambio Radical, y deja constancia de que la participación de las personas LGBT en política se está dando en todos los espectros ideológicos y partidistas de Colombia. En términos de representación, ¿qué nos dicen estas cifras en relación con lo que veíamos antes? El crecimiento de candidaturas de mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Nosotros hemos contado a la fecha de hoy 69 personas que en Colombia en estos 15 años siendo abiertamente LGBT han ganado elecciones. Y de esas 69 elecciones, de esas 69 personas, 42 son mujeres. Entonces, es muy significativo porque en un país donde la política históricamente ha sido liderada por los hombres, un dato curioso de las candidaturas LGBTIQ+, es que han tenido mayor ejercicio de éxito las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, y eso se confirma de que si bien ustedes pueden ver que mayoritariamente tenemos hombres, exponencialmente cada elección hay más personas trans, mujeres lesbianas, bisexuales y personas no binarias siendo candidaturas abiertamente LGBT. La mayoría están en territorios del país que históricamente no han avanzado mucho en agendas LGBT. Pongo ejemplos: la presidenta de la Asamblea de La Guajira, una concejala en Jaimito Valle, un diputado en Putumayo. Entonces es también importante porque si bien siguen siendo las grandes ciudades quienes mayores candidaturas LGBT presentan, están siendo ganadoras candidaturas en territorios altamente afectados por el conflicto armado, en territorios donde hay deudas históricas con el movimiento LGBT, y eso implica otra manera de fortalecer el activismo. En regiones, y tú más que nadie debes saberlo, ser de esta población a veces puede ser una sentencia de muerte. ¿Cómo ha evolucionado el panorama regional respecto a estas candidaturas? En Colombia y en el mundo entero, la agenda LGBT tiene un gran reto y es superar el centralismo. Las agendas LGBTIQ+ en todo el mundo
han crecido mayoritariamente en las grandes ciudades, han crecido con los hombres gays y han crecido sobre todo en las clases medias, en las clases académicas, universitarias de las ciudades. Es un poco la fotografía que se le toma al movimiento LGBTIQ+ en Colombia. Y el gran reto que en países como Colombia no lo hemos hecho en todo el tema de construcción de paz es cómo garantizar que en los territorios las vidas de las personas LGBTIQ+ puedan ser vidas vividas. Es decir, nosotros en las grandes ciudades trabajamos en gueto, el barrio LGBT, la calle LGBT, el centro de los LGBT, y la gente nos empieza a ver como un gueto, pero en estos territorios el LGBT no tiene gueto porque son muy pocos. Entonces se empieza a articular con el movimiento de mujeres, con el movimiento comunal, con el movimiento campesino, con el movimiento de derechos humanos, con el movimiento de paz, y ese es un lugar ideal porque entonces se construye un escenario LGBT no desde el gueto, sino desde un ejercicio de integralidad ciudadana. Todos estos 4 años que la diputada, que se llama Oriana, generó un ejercicio de diputación siendo abiertamente lesbiana en el departamento de La Guajira, un departamento donde no hay muchos avances en materia LGBT, hizo que su sola presencia y su sola enunciación como mujer lesbiana pues empezara a interpelar al departamento, no solamente en la corporación de la asamblea, sino en el ejecutivo y en las alcaldías y en la misma cultura ciudadana guajira. Y en el caso, por ejemplo, de Toro Valle, donde Julián pues tenía una alcaldía, además una alcaldía liderada por un partido de derecha, que es el Partido Centro Democrático, que no tiene como prioridad la agenda LGBT, pues al ser Julián un hombre abiertamente gay, Julián logra poner el tema sobre la mesa y logra liderar un debate y hace que hoy Toro tenga una política pública LGBT. En términos de votación y de propuestas, las candidaturas de la comunidad LGTBIQ+ tienen asegurada, entre comillas, una base de votantes específica. La primera es que no son elegidas por ser LGBT y al ser elegidas no llegan a los cargos de elección popular a trabajar agendas LGBT, llegan a profundizar la democracia, avanzar en materia de inclusión social, etcétera, donde por supuesto son defensores de asuntos LGBT, pero a lo que son elegidos es para buscar el bienestar del país, es un bienestar muy amplio más allá de lo LGBT. Y en segundo lugar, que cuando están en estos cargos de elección popular, también podemos dar cuenta. Y de ahí lo importante de nuestra campaña, la gente nos dice, bueno, pero ¿qué tan importante es decir la orientación sexual, la identidad y expresión de género de un candidato o candidata cuando no lo elegimos por eso? No lo elegimos por eso, así es, pero lo hacemos visible para demostrar cómo un ejercicio que era usado para discriminar, para bloquear y para negar la candidatura, como era la orientación sexual, identidad o expresión de género, hoy precisamente se puede usar como un ejercicio para el empoderamiento político de las personas LGBTIQ+. Wilson, nunca estará de más decirlo y por eso te lo voy a preguntar, porque es importante que veamos, hablemos y debatamos con y sobre candidaturas LGTBIQ+ en el país. Enunciarlas visiblemente hoy nos permite, en primer lugar, contribuir para que la democracia sea consecuente a su principio y efectivamente al interior de la democracia exista la igualdad. En segundo lugar, para demostrarle a la sociedad que la diversidad sexual, identidad o expresión de género de una persona no limitan su capacidad de participación y de liderar procesos de transformación social. Y en tercer lugar, deja constancia que los intereses de las personas LGBTIQ+ no son intereses sectarios, no es un rayo homosexualizador que tengamos. Y nuestro desvelo no es únicamente que haya marcha del orgullo LGBT, matrimonio igualitario o que se ponga la bandera arcoíris. Nuestros desvelos y nuestros intereses es porque haya justicia social, economía para todos y todas, desarrollo, educación con calidad, trabajo decente, un sistema de salud adecuado y qué más que la democracia como el espacio para que nosotros contribuyamos a esto, porque en la medida que el país sea mejor en derechos, será mejor para las personas LGBT. Wilson, muchas gracias por pasar por acá y por darnos estos datos y estas luces. Muchas gracias a ustedes y efectivamente necesitamos fortalecer la democracia y para ello Colombia cuenta con el movimiento LGBT. 9 semanas nos separan del día de elecciones regionales, así que atentas a lasillavacía.com, a las redes y al en vivo para toda la información. Y recuerde que todo lo que necesita saber para elegir en octubre está en La Silla Vacía, así que elija ser súper amigo. Y por acá, cada mañana, reciba calientito su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.